Muy buenas noches, estimados diplomandos. Vamos a hoy día trabajar la sesión quinta, la quinta sesión de lo que es el diplomado de emergencias obstétricas. Y bien, el tema que hoy día nos toca trabajar es la atención prenatal. La atención prenatal, bueno, reenfocada es fundamental en lo que es en la atención de la gestante. Por ser un tema fundamental, está considerado dentro de los objetivos del milenio, ¿no? Y por eso es el tercer objetivo de lo cual ha sido considerado. El tercer objetivo del milenio tiene que ver con la salud y bienestar. Son de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, para ello, ¿qué nos dice? Nos dice que este objetivo número 3, que es salud y bienestar, para el 2030 tiene como meta reducir la mortalidad materna a menos del 70%, del 70 por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no? Hemos tenido en años anteriores, pues, las muertes maternas incrementadas, ¿no? En 140, 120 y esto se ha logrado disminuir, se está logrando disminuir, pero todavía no se logra el objetivo que es llegar a menos del 70 por cada 100.000 nacidos vivos. También para el 2030 se requiere lograr, ¿no? Evitar las muertes en los recién nacidos y en los niños menores de 5 años, logrando que en todos los países logren esta reducción de mortalidad materna, de mortalidad neonatal a menos de 12 por cada 1.000 nacidos vivos, ¿no? Y también y la mortalidad en niños menores de 5 años, al menos hasta 25 por cada 100, por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo se podría lograr? Garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Acá se incluye la planificación familiar, ¿no? Una información adecuada, en estrategias que busquen incrementar la importancia de la atención prenatal, la estrategia de cómo también evitar en los embarazos no planificados, ¿no? La atención prenatal en el Perú, en el Perú vemos que desde el 2020, desde el año 2000 hasta el 2020, se ha ido, se ha ido incrementando en lo que es el acceso a los servicios de salud, o sea, en las atenciones prenatales. Cada vez la mujer gestante acude, ¿no? A sus controles prenatales, ¿no? Así tenemos que en la costa, casi el 99% de mujeres sí tienen atenciones prenatales, si acuden a las atenciones prenatales y además de esto, ellos terminan en un parto institucional, reduciendo así 4.5 veces menos, o sea, tienen menos riesgo de morir, ¿no? Que aquellas que no se controlan o que terminan en un parto domiciliario. La selva, tenemos un porcentaje
casi no se controlan, ¿no? Por el acceso, por la idiosincrasia de la misma población. También tenemos en la sierra pacientes que todavía no acuden oportunamente o tienden a no controlarse el parto o terminar en un parto domiciliario, ¿no? Lo que aumenta el riesgo de una mortalidad materna. Y Lima, pues Lima Metropolitana es quien tiene mayores accesos o acuden las pacientes, acuden las gestantes a controlarse lo que es la atención prenatal. Pero del 2020, del año 2000 al 2020 ha habido un incremento, ¿no? de las atenciones prenatales. Eso también tiene que ver con el incremento también del personal de salud, ¿no? En aquellos establecimientos lejanos, ¿no? En zonas rurales, donde antes no había profesionales, ahora ya lo hay, o hay ya más, hay capacitaciones en personal de cómo hacer una atención prenatal adecuada y detectar los factores de riesgo de manera adecuada, ¿no? De manera oportuna. Entonces, es así que la atención prenatal ha ido evolucionando, ¿no? Está evolucionando, ha ido evolucionando porque se está haciendo se está siendo atendida, esta paciente está siendo controlada, ya sea por un médico, por una obstetra. En los casos donde no hay ninguno de estos dos profesionales, puede ser atendido por una enfermera, ¿no? Debidamente capacitada. Se ha ido incrementando, también vemos que desde el 2020 hasta del 2000 hasta el 2020, entonces se está incrementando cada vez la, la asistencia, ¿no? A los centros de salud para el control del embarazo. En cuanto al número de atenciones prenatales, también en los últimos 5 años ya las pacientes han ido incrementando el número de atenciones prenatales. Ya las pacientes ya tienen de 6 atenciones prenatales a más, ¿no? Que es lo ideal, lo que lo considera la norma técnica 105, ¿no? Que para la Organización Panamericana ahora considera pues 8 atenciones prenatales, ¿no? Como adecuadas, pero todavía en esa norma técnica nos dice que son 8, que son 6. Acá también estamos viendo en qué mes de atención empiezan, en qué mes de gestación las mujeres empiezan a controlarse el embarazo. Entonces, esto es en los últimos 5 años, ¿no? Entonces vemos que la mayoría también de atenciones prenatales se están iniciando en el primer trimestre de embarazo, o sea, ya sea de 6 semanas, 10 semanas, hasta las 13 semanas, ¿no? Se considera el primer trimestre, 13 semanas, 6 días. Entonces, se está incrementando ya esas atenciones prenatales. Entonces, ¿qué actividades se consideran dentro de la atención prenatal o que refieren las madres haber recibido? ¿Qué actividades recibieron durante su atención prenatal? Bueno, lo primero que ellas consideran, ¿no? Que es la medición de la altura uterina, ¿no? Los análisis que les hacen en la atención, que se les hace en la atención prenatal, el examen de orina, la toma de presión arterial, el peso y la explicación de los signos y síntomas de alarma, ¿no? Pueden complicar un embarazo. Esto también se ha ido
se ha ido mejorando. Entonces, si vamos en este comparativo de lo que es gestante atendida es la gestante que llega por primera vez al establecimiento a controlarse el embarazo. Entonces, vemos en el 2019, de enero a noviembre, hubieron 34.429 gestantes, ¿no? Mientras que en el 2020, 37.618. Entonces, cada año hay un incremento de lo que es la atención prenatal. Vamos a estar, lo que es, acuden a buscar, a controlarse la gestación. Y en lo que es el parto institucional, también en la zona urbana se ha visto incrementado, ¿no? Más o menos ahora se encuentra en un promedio del 97,6% y en la zona rural también un 83,9%, ¿no? Esto también debido a que se logra, que se logra implementar la normativa que es la adecuación intercultural, ¿no? Que es que ahí es donde se, se introduce el parto de acuerdo a la idiosincrasia de la población, ¿no? De acuerdo a cómo la mujer desea dar a luz, ¿no? Porque las mujeres de la sierra o las mujeres de la selva de repente tienen otras costumbres para dar a luz, ¿no? De repente ellas pueden dar de rodillas, pueden, ¿no? Sentadas. Entonces, en esta normativa de adecuación intercultural, se logra introducir esta, esta parte, ¿no? En donde la mujer decide en la posición que va a dar a luz, ¿no? Diferente a lo que es la costa, ¿no? Que la mayoría de mujeres pues dan a luz en posición ginecológica, ¿no? Es muy rara la mujer que dé luz de repente de cuclillas, arrodillada, ¿no? Entonces, esta parte de aquí ahí ayuda al parto institucional, ¿no? Igual tenemos en la costa el 97% de los partos son institucionales, ¿no? Lima Metropolitana 98%. La parte de la sierra también tenemos que estar aceptando ya el parto institucional, pero la selva, bueno, por ser un poco más dispersa todavía, hay partos domiciliarios, ¿no? Poco a poco se debe de ir logrando este objetivo. Entonces, acá tenemos una pirámide de control prenatal. En esta pirámide de acá es lo que nosotros estamos, lo que comúnmente se hace, ¿no? Iniciar el control, se dice, ¿no? Debe de tener un control en el primer trimestre del embarazo, dos controles en el segundo trimestre, ¿no? Y cuatro controles en el tercer trimestre, ¿no? Lo que debería, ¿qué dicen, qué dice em, ya la OPS, la ONU, la OMS, que debería de ser invertida? En los primeros 3 meses de embarazo se debería de visitar más frecuentemente eh, a los servicios de salud. ¿Con qué finalidad? Porque acá se debe de trabajar antes del embarazo, se debe de trabajar la atención preconcepcional. O sea, la mujer debe de prepararse para tener un embarazo. Si ya los embarazos deben de ser planificados. Entonces, si una mujer en edad fértil está planificando un embarazo, 6 meses antes ya debería de empezar a tomar el ácido fólico, debería de hacerse el descarte de anemia, el descarte de un examen de glucosa, ¿no? VIH, sífilis, toda una serie de análisis. Entonces, para que la mujer, ¿no? Para ver también si está con su peso adecuado, o de repente está con sobrepeso, o está con bajo peso. Entonces, todos estos
detectar todos estos riesgos. ¿Para qué? Para que en esos 6 meses poderlos trabajar, ¿no? Y poder ya, el momento de que ella ya ha decidido embarazarse, ya tenga menos riesgos. O sea, se debe preparar antes de. Por eso el embarazo ya no debe de durar solamente 9 meses, sino como mínimo debe durar 6 meses más. O sea, 6 meses de preparación o mínimo 3 meses de preparación y 9 meses de embarazo. Para ello, hay una norma técnica que el MINSA este, trabaja, ¿no? En donde nos dice que la primera consulta prenatal debe de tener una duración de no menor de 30 minutos. Bueno, esta, esta atención prenatal dura aproximadamente 45 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera atención prenatal se le tiene que hacer su historia clínica, hay que indagar todo lo que es la anamnesis, los antecedentes personales, familiares, todo lo que tuvo, todas las atenciones, si ha tenido un embarazo previo, como si tuvo complicaciones o no, ¿no? Entonces, todas esas preguntas te demanda tiempo y no es solamente 30 minutos, ¿no? Como la normativa le dice. Eso se extiende a más porque también hay que realizar el tamizaje de violencia, hay que sacarle sus análisis, ¿no? Las interconsultas. Entonces todo demora de más tiempo, ¿no? Y si es una paciente de riesgo, que de repente es diabética, es hipertensa, hay que hacer la referencia pues oportuna, ¿no? Acá también se le debe de brindar pues educación a la gestante, a la familia, a la comunidad. Aquí también se trabaja el primer plan de parto, y orientar en los signos de alarma. Hay que identificar también algunos factores de riesgo, ¿no? Y todo eso. Es un sinnúmero de documentos que se llenan: la historia clínica, carnet perinatal, la hoja de consulta, eh, los análisis de laboratorio, el tamizaje de violencia, ¿no? La valoración nutricional, mm, también a la entrega del micronutriente, y todo eso te lleva pues un tiempo mayor a 30 minutos. O sea, pero un control prenatal, la primera atención prenatal, tiene una duración aproximada de 1 hora. Entonces, el objetivo de la atención prenatal es promover y mantener la salud física, mental y social de la madre y del bebé, promoviendo la educación, ¿no? Sobre nutrición, higiene y todo el proceso de parto. También acá se le da consejería sobre cómo podría ser la lactancia, ¿no? El detectar las complicaciones y el prepararlas también para el parto, ¿no? ¿Cuándo se dice que una atención prenatal es eficaz? Cuando tiene, cuando es una atención continua, ¿ya? Y que tiene que ser prestada, tiene que ser brindada, ¿no? O atendida por un personal calificado. Entonces, preparar también para algunas posibles complicaciones. Acá se da consejería en promoción, en prevención, se realiza prevención, ¿no? Y si hubiera alguna enfermedad o complicación, pues hay que tratarla tempranamente, ¿no? La atención prenatal también está enfocado en detectar factores de riesgo. Acá nos dice que, por ejemplo, más tenemos cuidado de una paciente que le detectamos factores de riesgo que una paciente que aparentemente la vemos normal, ¿no? ¿Quiénes se complican más?
la que aparentemente tenía menos complicaciones, porque a veces estamos al cuidado de repente, esa sería anterior, estamos pendientes, ¿no? De su referencia o estamos pendientes de ser de su riesgo quirúrgico, ¿no? O si o tiene antecedentes de preeclampsia, se le está pendiente, ¿no? De su presión arterial, de sus análisis, ¿no? Es una paciente con diabetes, igual, y en la que supuestamente está normal, ¿no? A veces no, es una paciente que es de bajo riesgo, pero no sabemos en qué momento se pueden presentar las complicaciones y como es de bajo riesgo, pues a veces se le presta menos atención y en en un abrir y cerrar de ojos ese paciente se puede complicar. Entonces, por eso es que toda paciente gestante debe de ser considerada potencialmente de riesgo. Ya no debemos de considerar pacientes de bajo riesgo, de alto riesgo, no. Todas deben de ser consideradas de alto riesgo. Entonces, por eso, el propósito de la atención prenatal es vigilar, evaluar, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones que que puedan condicionar a una morbilidad materna y perinatal, ¿no? Para evitar, para lograr un recién nacido sano sin el deterioro de la salud de la madre y que termine en un parto institucional, ¿no? Ese propósito y el objetivo es lograr un parto institucional. Entonces, si detectamos enfermedades que requieran una atención adicional, por ejemplo, deben de ser referidas a un establecimiento de mayor complejidad o deben de ser atendidas por ginecólogo, ¿no? Entonces, a veces tenemos pacientes con malnutrición, ¿no? Y uno de de los signos que les podemos ver de repente es el aspecto general, ¿no? O que tienen eh, la piel reseca, ¿no? Fisuras, ¿no? Las infecciones urinarias que también son frecuentes en la gestante, ¿no? A veces pueden producir también alza térmica, la polaquiuria, tenismo vesical, ¿no? Educar también a la paciente, ¿no? Que en caso de que se estuviera con tinnitus, con fotomas, con escotomas, con cefaleas, tener cuidado porque podría ser una preeclampsia, ¿no? En caso de que la paciente tenga anemia, pues va a ser una paciente que de repente va a estar muy, muy pálida. Hemoglobina acá es menor de 12 gramos, aunque una gestante se considera menor de 11 gramos, ¿no? Alguna enfermedad mamaria, de repente, que pueda presentar, ¿no? Explicarle también sobre los latidos o sobre los movimientos más que todo del bebé, ¿no? Y el examen pélvico que también se debe de realizar con un espéculo para verificar si hay flujos vaginales, porque en caso de estar presentando flujo vaginal, pues esto podría ocasionar una amenaza de parto pretérmino. La orientación y la promoción de salud debe de estar orientada hacia lo que los nutrientes, a los micronutrientes que debe de consumir, ¿no? Debe de estar también orientada a la necesidad de descanso, ¿no? Evitar el trabajo pesado. Hay mujeres que de repente se van a trabajar todo el día y están de pie, entonces eso les puede generar problemas durante su gestación. También sería bueno educar a la paciente que debe de ir acompañada
pareja o de algún familiar, ¿no? Al control prenatal, para así poder explicar también los signos de alarma o los cuidados que deben tener. También en el control prenatal se le brinda lo que es planificación familiar, ¿no? ¿Por qué es importante la planificación familiar después de dar a luz, ¿no? Hay que decirle que para que esta paciente se recupere, pues debe de pasar mínimo 3 años, ¿no? Entonces, y espaciar el embarazo, porque mientras más seguidos son los embarazos, hay más riesgo para la mujer, ¿no? Bueno, si hay factores de riesgos, entonces, ¿qué nos dice? Que si mientras más, ¿qué nos podría llevar a riesgo? Por ejemplo, la preeclampsia tiene 8 veces más para poder que se pueda presentar otra vez la preeclampsia. Hay más riesgo, ¿no? Si es una paciente hipertensa crónica, también tiene más riesgo de presentar preeclampsia, eclampsia, ¿no? Y quienes tienen menos riesgo es por ejemplo, la edad materna mayor de 40 años, ¿no? Enfermedades renales, van a tener mucho menos complicaciones a- ante aquellas que han tenido antecedentes de preeclampsias, de, o que son hipertensas, que son diabéticas. También se debemos, cuando ya uno conoce a la paciente, ya conoce a la gestante, qué complicaciones, qué factores de riesgo presenta, entonces ya uno se prepara para poder atender a, a ese tipo de casos, ¿no? Entonces ya se le explica también, por ejemplo, si una paciente es cesárea anterior 2 veces o 3 veces, ya se le va explicando, ¿no? La gestante que ella debería de tener ya sus potenciales, sus posibles donantes, ¿no? De repente, porque cuando va al hospital le van a pedir de repente sus donantes que tenga, ¿no? Que tenga a la mano por si acaso una complicación. Acá ya se debe también formular su plan para tomar decisiones. ¿Quién va a tomar decisiones en el momento de la emergencia, no? Va a tomar las decisiones la pareja, lo va a tomar la mamá o algún otro, otro familiar, ¿no? Establecer también que no todo lo cubre el SIS, ¿no? No, a veces hay medicamentos o insumos que se agotan y bueno, se requiere de tener algo de dinero, ¿no? Que al momento de que llegan al parto o llegan a la emergencia, a veces el familiar quieren que les den hasta los útiles personales y eso no es, ¿no? También verificar lo que es el, el traslado en caso de una emergencia o un caso de parto. Supongamos que esta mujer de repente vive en zonas rurales, ¿no? En que de repente que tenga alguna movilidad, en que la pueda apoyar para el traslado, ¿no? Entonces, todo eso se ve en lo que es la atención prenatal. Y en lo que es el paquete educativo de la atención de la gestante, debe de estar, qué actividades se debe de incluir en este paquete. Por ejemplo, ¿no? En primera atención prenatal hay que informarles sobre los signos de alarma. Si hay salida del sangrado por la vagina, no sé, vómitos exagerados, ¿no? Que son sobre todo en el primer trimestre, ¿no?
porque tampoco le podemos decir, señora, si hay disminución de alimentos fetales, usted venga al establecimiento, si tiene todavía 14, 15 o 20 semanas, pues no va a sentir los movimientos del bebé, ¿no? Entonces hay que darle los signos de alarma también de acuerdo a los trimestres de embarazo. Primer trimestre, lo, lo principal es el sangrado, ¿no? No es amenaza de aborto. Sangrado, vómito de repente porque por una hiperimesis gravídica, ¿no? Escalofríos, de repente una infección urinaria, ¿no? Los síntomas urinarios o el dolor que tengan, ¿no? En el segundo trimestre de embarazo ya viene también el sangrado vaginal. Puede ser de repente una placenta de inserción baja, puede ser ya un DPP, ¿no? Y también puede ser la pérdida de líquido, ¿no? Pérdida de líquido que corre por sus partes, ¿no? Sin que no tenga, sin control. Entonces, eso también es un signo de alarma, ¿no? Y en el tercer trimestre del embarazo, pues ya están incluidos la disminución de movimientos fetales, ¿no? Señora, tenga cuidado si su niño no se mueve, su bebé no se mueve como normalmente se mueve o siente que se está sintiendo, que siente que se mueve menos, entonces usted venga por emergencia. O siente que su bebé no se mueve, usted tiene que venir por emergencia para auscultarle los latidos al bebé para ver cómo está, ¿no? Entonces, en el segundo control, en la segunda atención prenatal, hay que hablarle ya también de nutrición, ¿no? ¿Qué alimentos debe de consumir? ¿No? En cuántas comidas son las adecuadas para una gestante, o cada qué periodo debe consumir estos alimentos. Y en la tercera atención prenatal hay que también educar sobre la higiene, ¿no? La higiene bucal, ¿no? Derechos sexuales, ¿no? Sexuales y reproductivos, oiga, acá también, o sea, ya hablándole también un poco de, entrando en lo que es planificación familiar, ¿no? Y en la cuarta atención prenatal hay que hablarle también, bueno, lo que es el BIF en violencia intrafamiliar se debe de averiguar en todas las atenciones prenatales. Cada vez que la mujer va a la atención prenatal, se debe indagar si hay signo de o si es víctima de violencia intrafamiliar, ¿no? Se hace en todas las atenciones prenatales. Y en el quinto control prenatal ya hay que hablar de lo que es planificación familiar. Acá ya se le habla del tercer plan de parto. Antes del segundo control prenatal, se le hace el segundo plan de parto. Y en el tercer trimestre, que más o menos va a partir de quinta atención prenatal, se le realiza su tercer plan de parto. Al sexto mes también hay que empezar de ya de hablar lo que es la lactancia materna, los cuidados del recién nacido, ¿no? Cómo debe de curar el ombligo del bebé. En el séptimo control parental, pues se les está hablando también de lo que es los, los estilos de vida saludable. Y desde sexto, séptimo control, también hay que hablar de lo que es parto institucional, porque es importante dar a luz en un establecimiento de salud. En una mujer que es de alto riesgo, hay que instruirle bastante sobre lo que es los hábitos de vida saludable, ¿no? De repente es una paciente que es fumadora o que consume drogas, una paciente diabética, hipertensa, ¿no? Acá hay que educarte que también debe de consumir lo que es alimentos ricos en calcio, si es que no los consumiera, no es una paciente hipertensa, hay que indicarle que consuma más calcio, ¿no? Como la leche, queso, ¿no?
explicar los signos y síntomas de una preeclampsia. Y la prevención también en la aspirina. Bueno, eso la indica el ginecólogo, pero nosotros como personal de salud debemos de tener en cuenta también que la aspirina es algo preventivo, ¿no? Para evitar que estos pacientes hipertensos lleguen a una complicación. Entonces, como les hablaba, hay una etapa preconcepcional, que es la preparación de la mujer para poder tener un posible embarazo, ¿no? Ahí se le sacan todos sus análisis, descarte de anemia, descarte de diabetes, se le toma su presión arterial para ver cuánto es una presión basal, ¿no? Todo, hasta una ecografía transvaginal se le puede realizar para ver de repente es un útero que, que no es adecuado, o que tenga una incompetencia, o es un útero bicorne. Entonces todo esto este, se debe de trabajar, se debe de preparar a la mujer para tener un buen producto, ¿no? Y también los cuidados deben estar basados, por ejemplo, en lo que es un aborto. A veces hay una paciente que ya tuvo 2 abortos, 3 abortos seguidos, entonces hay que investigar por qué está pasando esto, ¿no? Hoy puede ser una incompatibilidad de cervix, puede ser de repente alguna eh, malformación que hay en el útero, o, ¿no? O otras complicaciones, ¿no? En el plan de parto, esta estrategia busca organizarse, ¿no? En tanto ahí a la familia, como también a los agentes comunitarios, ¿no? Para que esta gestante vaya de manera oportuna al momento del parto, ¿no? Un momento. Acá se busca que la gestante y la familia, o la familia y el agente comunitario reconozca los signos de alarma, ¿no? Y que pueda tener alternativas de apoyo, ¿no? Tanto de la familia o de la comunidad para que puedan acudir a un establecimiento de salud. La primera plan de parto se realiza en la primera atención prenatal. El segundo plan de parto se realiza ya en el domicilio de la gestante, con la familia, ¿no? Con la familia se visita a la familia y se realiza el segundo plan de parto. Acá consisten preguntas, por ejemplo, ¿dónde va a dar a luz? ¿Quién la va a acompañar? ¿No? ¿Con quién va a dejar a sus niños? Si tienen otros niños que son pequeños, ¿no? ¿Con quién los va a dejar? ¿Qué tiempo hay desde su casa hasta el establecimiento de salud? Este es el, este es el segundo plan de parto que se hace antes de la segunda atención prenatal. Y luego viene el tercer plan de parto, que ya es en el tercer trimestre. Acá se debe de ir acompañado con un agente comunitario, ¿no? Porque de repente este agente le puede apoyar en caso de una, en caso le puede apoyar en caso de una emergencia, ¿no? El plan de parto también está, se describen algunas actividades, como por ejemplo, ¿no? Posibles donantes, si es en caso de una cesárea anterior, o en caso de una paciente con placenta previa, ¿no? Que es una paciente con placenta previa, pues y no sabemos en qué momento va a empezar ese sangrado. Puede estar durmiendo medianoche o en la madrugada, empieza el sangrado
es una emergencia, ¿no? Entonces, todos estos datos se deben de tener en cuenta. Aparte, en el plan de parto también este, se identifica o se debe de llenar, se debe de tener registrado qué es lo que el bebé necesita, qué es lo que la mamá necesita, ¿no? sé. Por eso es un plan que detalla lo que se va a necesitar para un parto y lo que se debe tener ahí, ¿no? Registrado, anotado, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debo de tener para mi parto. El Ministerio de Salud o el MINSA mm, es- trabaja con una normativa que es la norma técnica 105, la norma de salud para atención integral de la salud materna, ¿no? Esa es la normativa con la que se trabaja, que en el tiempo de pandemia pues fue modificada de acuerdo a la realidad, pero de esta normativa que ha sido modificada, pues ahora ha quedado el telemonitoreo, ¿no? El resto sigue siendo tal como antes. Antes como en pandemia no hubo mucho contacto con el pacientes, entonces es que se modificó, ¿no? Porque se podía hacer, algunos datos se podían tomar vía telefónica, ¿no? Donde la atención prenatal le redujo a 4 atenciones prenatales, ¿no? Lo que pide acá la norma son 6, pero en tiempo de pandemia 4 atenciones prenatales pues eran suficientes para considerar que esta gestante sea controlada. Terminada la pandemia, se ha retornado nuevamente con las 6 atenciones prenatales. Lo único que nos ha quedado pues es el telemonitoreo, ¿no? En el caso de las visitas domiciliarias, de repente no se encuentra la paciente o no es posible ir a su domicilio, entonces se le puede hacer una llamada telefónica, brindarle las orientaciones y consejerías, y esto pues nos avala como que si fuera un seguimiento, ¿no? En, en esta normativa hay un esquema mínimo de atenciones prenatales, ¿no? Que es la anamnesis, la detención de patología, la medición del peso, de la talla, la determinación de las funciones vitales. Y en qué semanas de atención prenatal se deben de realizar cada una de las actividades. Por ejemplo, la detención de patologías, control de funciones vitales y peso que se deben de hacer en todas las atenciones prenatales. Mientras tanto que la evaluación de la pelvis se realiza solamente en la primera atención y en la quinta atención prenatal. Necesario. Entonces, en esta normativa, ahí nos describe cada una de las atenciones frenas, las atenciones que se deben de realizar. En la historia clínica perinatal es el instrumento que recoge toda la información de la gestante. Mm, Es fácil de llenar. Viene ya con las preguntas que se le hace a la gestante, ¿no? En donde indaga en la gestación anterior, el peso pregestacional, que se debe llenar cada uno de los ítems sin dejar ninguno libre, ¿no? Depende, a veces tenemos solamente el tiempo para llenarle lo que son los apellidos y nombres y no llenamos a veces la dirección, el número de teléfono también es importante llenar, ¿no? Si es posible los números de teléfono. ¿En qué termina el parto? ¿En qué si es segundo niño o segundo embarazo? ¿En qué terminó este paciente en el embarazo anterior, ¿no? Todo eso. La psicografía, la vacuna, no si está de repente alguna infección urinaria que ha tenido previa, entonces todo eso hay que llenar. También podemos detectar los factores de riesgo de acuerdo
a a la calidad de atención que hemos podido indagar de la gestante, ¿no? El carnet perinatal tiene dos, son en una cara van todos los datos de la madre, ¿no? Como el peso, pregestacional, ¿no? Todo, el número de gestación, los análisis, tiene infección urinaria. Y en la parte posterior hay dos gráficos en donde se registran las semanas de gestación y en donde se registran también la ganancia del peso, ¿no? Si mal este es la altura uterina, desde acá se va a registrar la altura uterina y acá se va a registrar el peso de la madre que va ganando durante el embarazo. Acá les mencionaba que durante el COVID esta normativa se modificó, ¿no? Esa directiva sanitaria se modificó, pero posteriormente hemos regresado, ¿no? Entonces acá, como les mencionaba, en pandemia nos mencionó que esa normativa 131 nos mencionó que la gestante tenía de tener mínimo 4 tensiones prenatales, ¿no? Una sería en el primer trimestre, dos en el segundo trimestre y dos en el tercer trimestre, ¿no? Que era necesario el descarte de infección urinaria, o realizar una proteinuria o bacteriuria mediante una tira reactiva, y también el tamizaje de sífilis, VIH y dosaje de hemoglobina. Estas eran las actividades o las pruebas que era necesario tomarles, ¿no? Esto nos decía la actividad. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice, ¿no? que toda embarazada debe tener como mínimo 8 atenciones prenatales. O sea, de 4 que nos dijeron en pandemia, ahora ya las incrementó a 8. Ahora que ya terminó la pandemia, nos dice que debe tener 8 atenciones prenatales. ¿Ya? Y que deben de ser, ¿y quiénes se deben de controlar más? Aquellas que tengan complicaciones o las adolescentes. ¿Y cómo las distribuye la Organización Panamericana de la Salud? La Organización Mundial de la Salud, perdón. Una atención prenatal en el primer contacto de embarazo, que de preferencia debe de ser a las 12 semanas de gestación. Las posteriores atenciones prenatales deben de ser una a las 20 semanas, la otra a las 26, 30, 34, 36, 38 semanas de gestación. Eso es lo que lo considera la OMS. Lo que debemos hacer en una atención prenatal. El control del peso y la talla, el control de la presión arterial, el control de la temperatura. Hay mujeres que a veces llegan con fiebre y ellas manifiestan que tienen un malestar nada más, pero no se consideran que tienen a veces fiebre, ¿no? Control del peso, la evaluación de los reflejos tendinosos y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal de la altura uterina. Son las actividades principales que se deben de realizar en una atención prenatal, ¿no? Entonces, en la parte posterior del carnet se debe, se tiene estas actividades registradas. Que es la edad gestacional, el peso de la madre. Ya vamos a ver también un recuadro más adelante cuánto de peso debe de ganar una gestante por cada trimestre. La presión arterial, la altura uterina, la presentación, la frecuencia cardíaca del bebé, verificar si hay edemas o no.
Entonces, la manera correcta de tomar la presión arterial, primero la paciente debe de descansar por lo mínimo 5 minutos. Debe de estar sentada con la espalda recta, las pies también deben de estar, las piernas deben de estar rectos, ¿no? Los pies juntos, no uno sobre otro, no, ¿no? Y el brazo debe de descansar sobre una parte lisa, ¿no? Entonces, así como lo vemos en esta imagen, esa es la manera correcta de la paz. No podemos, no podemos tomarla en esta manera, donde de acá, si vemos y observamos en esta imagen, la paciente no tiene la espalda recta, no está descansando la espalda, el brazo está ligeramente doblado, entonces esa no. Y se debe de tomar también, a una gestante se le toma la presión arterial en el brazo derecho, no en el brazo derecho, no en el brazo izquierdo. Entonces acá, para poder también saber nosotros de la presión arterial basal, se debe de, tomarse en el primer trimestre antes del embarazo o hasta en el primer trimestre del embarazo. ¿No? Esa es la presión arterial basal que nos va a tener un indicativo si más adelante estamos frente a una preeclampsia. Entonces, ¿cómo se obtiene la presión arterial media? Es por la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica entre 3, ¿no? Este resultado nos va vamos a sumar la presión arterial diastólica. Y el resultado que nosotros vamos a obtener es nuestra presión arterial media. La presión arterial va a variar en las gestantes. ¿Debido a qué? A que hay una ligera, ¿no?, modulación en la gestación. En las primeras semanas de gestación, más o menos hasta las 12 semanas, va a estar con su presión normal. A partir de las 13 semanas va a haber una ligera disminución, ¿no?, hasta las 24 semanas. Luego se va a empezar a normalizar esta presión arterial. Pero que nos dice, si esta presión arterial en el segundo trimestre de embarazo no hubiera esta ligera disminución, podría ser un indicativo de preeclampsia. ¿Mm? Entonces, si nosotros tenemos una presión arterial, supongamos, vemos que hay en una de las tomas, detectamos que esta presión empieza a subir ya 20 o 30 miligramos de mercurio, entonces nos está dando una alerta para una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si la presión arterial sistólica aumenta igual o mayor a 30 miligramos de mercurio, nos está indicando que alerta, se podría producir una preeclampsia. O la diastólica aumenta mayor a 15, es una alerta, un signo de alerta. Entonces, si esta gestante inicia con presión arterial de 90 a 60 y en el segundo o en el tercer trimestre, esta paciente tiene 120 con 80, ya incrementó 30 y incrementado 20.
Entonces, acá estamos frente a una hipertensión, ¿no? Una hipertensión leve, por lo tanto, se debe de hacer su seguimiento, control de presión, sus análisis, ¿no? E indagar síntomas y síntomas de preeclampsia, porque hay pacientes que han convulsionado con, que han hecho incluso hasta eclampsia con 140-80. Bueno, hay acá en la toma de la presión arterial hay ciertas fases, que esas fases se les llaman los sonidos de Koroshoff, de Koroshoff, Korokov. Entonces, en estos son cuatro fases que nos indica, ¿no? La fase de un ruido muy súbito, muy ligero, ¿no? Una fase en donde ya son la fase donde ya ese ruido un poco soplante se va incrementando, y la tercera fase pues ya se escucha un ruido no más suave. En la cuarta fase ya es un ruido que va desapareciendo, y en la quinta fase pues ya se torna ya en silencio. Entonces la cuarta fase es un sonido ruidoso, ¿no? El que ya escuchamos, de donde ya se escucha Korokov, Korokov, ¿no? Es el sonido de la presión arterial. Y se considera en la segunda fase a la tercera fase, ¿no? Iniciando la cuarta fase, se consideran las medidas de la toma de la presión arterial. Para ello también tenemos el test de rodamiento que se hace en atención prenatal entre las 28 semanas de gestación. 28 y 32 semanas de gestación se realiza esta técnica, ¿no? Este test de rodamiento. ¿Y en qué consiste? En que, bueno, la mujer descansa los 5 minutos. Primero se le toma la presión en el decúbito lateral izquierdo, luego voltea hacia el decúbito lateral derecho, ¿no? Bueno, descansa 5 minutos pensando en el decúbito lateral derecho, y si hay un incremento de la presión arterial media, entonces estamos en un riesgo de preeclampsia. También se indaga en lo que es la hemoglobina, ¿no? Que es muy importante. Ahora estamos en el ojo de la tormenta porque se necesita también reducir los índices de anemia. Entonces, el, el valor de la hemoglobina se toma también en el primera atención prenatal, entre las 28 semanas, entre las 28 y 30 semanas, y el siguiente se realiza a las 37 semanas y otro después del parto. Son cuatro tomas que se realizan durante el embarazo. Esto también varía de acuerdo a al lugar de donde se encuentra la, la, la gestante, ¿no? Una gestante de la costa no va a tener la misma hemoglobina que de la sierra. Entonces, eso también varía, y tenemos también tablas para ver esa valoración. Esa tabla nos habla de los ajustes de la hemoglobina que se deben de realizar según la altura sobre el nivel del mar. Entonces, si nos encontramos a 1000 metros sobre el nivel del mar, el nivel de ajuste va a ser de 0,1, pero no va a ser la misma si nos encontramos a 4183. Entonces, acá el ajuste de hemoglobina va a ser de 3,8. ¿Qué quiere decir?
Si es o cuando viene de repente o va una viene la paciente de la sierra, que se encuentra de repente a 4.000 metros, ¿no? O a 2.000 metros, a 2.000 metros, ¿no? Viene de la sierra acá en la costa. Entonces, y le sacamos una hemoglobina y va a tener 14 de hemoglobina. Entonces, realmente, si esta mujer ha llegado la semana pasada o tiene acá un mes, ¿realmente va a ser 13 su hemoglobina? No, porque ella va a tener más hemoglobina porque en la sierra se necesita mayor nivel de oxígeno y por ende va a tener más hemoglobina. Entonces, acá se le hace el ajuste de lo que es de hemoglobina. De 13 que tiene, le vamos a restar 0.8, ¿no? Y así mm, vamos a encontrar, ¿no? Pasan 3 meses, 6 meses y en la hemoglobina va a estar de acuerdo al lugar donde se encuentre, ¿no? Si la paciente de la sierra ya se quedó en la costa, en 3 meses pues ya vamos a tenerla y le sacamos un control de hemoglobina y ya la vamos a encontrar con 13 o con 12. Y los valores de la hemoglobina que deben de tener, que es una gestante, ella se considera, si es gestante, tiene 11 de hemoglobina, igual 11 o mayor a 11 va a ser igual. Pero si tiene, o sea, va a estar normal. Para una mujer no gestante, 11 es anemia. Si una mujer que no esté gestante, o una mujer que lleva planificación, una mujer que se hace su nutrición preconcepcional, debe tener de 12 a más para que no sea considerado anemia. Pero si es una gestante, llega a su atención prenatal y tiene 11 de hemoglobina, no es anemia. Mm. Pero si tiene 10.9, 10.8, entonces sí va a ser considerado como anemia. La puérpera, igual. Una vez terminado el embarazo, ya, ya la puérpera debe de mejorar si tiene menos de 12, pues se considera ya anemia, ¿no? El esquema también, acá tenemos los grados de anemia. La anemia leve se considera en gestantes de 10 a 10.9, en una puérpera de 11 a 11.9, en grado, aunque acá la norma técnica ya la está considerando, pueden cambiar estos valores, ¿no? Porque si, supongamos, tiene 38 semanas, tiene 11.5 y da luz, no va a terminar con 12, ¿no? Aunque mejoran estos parámetros porque ya todo lo que se veía, los cambios que hay en el embarazo ha hecho que se produzca esta ligera anemia, entonces vuelven a su normalidad, pero ya a los 40 días ya debe de estar con su hemoglobina normal, ¿no? Anemia en grado severo, pues en una gestante menor de 7 y en una puérpera menor de 8. ¿Cuál es la dosis de sulfato ferroso más ácido fólico que se recomienda? Son 2 tabletas de hierro elemental o 160 miligramos, ¿no? Y 800 microgramos de ácido fólico al día. Si de repente tiene efectos adversos como estreñimiento o acidez que le produzcan este tratamiento, se puede cambiar a hierro polimaltosado, ¿no? Pero si estas pacientes al dar el tratamiento no mejora esta anemia, entonces ya se debe referir a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Es más, eh, se dice que en una paciente, en una gestante que tenga 7 de hemoglobina, se le debe de referir, pero muchos de los establecimientos a veces no nos quieren recibir
estas gestantes, ¿no? Por eso, porque es una gestante que tiene 7 y sigue haciendo sus actividades con normalidad, aparentemente normalidad, ¿no? Un poco de cansancio, sueño quizás, pero que lo puede manejar, ¿no? Pero por emergencia no te la reciben, de repente por consultorio puede que lo reciban, mm, ¿no? Pero hay que indagar porque de repente es otra patología y no es solamente de anemia, ¿no? La temperatura también se debe tener en cuenta en la atención prenatal, se debe tomar la temperatura y considerar que mayor de 37,5 es fiebre o menor de 35 pues es una hipotermia. La frecuencia respiratoria también, la frecuencia respiratoria es de 16 a 20 por minuto, ¿no? En cuanto a la medición de la talla, si esta gestante tiene una talla menor a 1,40 m, también puede ser, también es un signo de alerta. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo que es la estrechez pélvica. Los huesos de la pelvis se encuentran reducidos, por lo tanto, pues el bebé no va a poder pasar por el canal vaginal, ¿no? Tener en cuenta que para medir la talla, los talones deben de estar pegados al tallímetro y las rodillas deben de estar juntas, ¿no? Y la persona que realiza la toma de las medidas de la talla no va a ser más bajita que la paciente, no, sino al contrario, o puede ser al mismo, tiene que tener la misma altura de la paciente o ser más alto que la paciente, ¿no? De repente la paciente mide 1,70 m y la persona que le está haciendo la talla mide 1,50 m, entonces no se puede. ¿Qué es que tengo que hacer en esos casos? Jalar una escalinata y pues para poder realizar bien la, la medida de la talla. El control del peso de la paciente también. La balanza primero tiene que estar equilibrada, ¿no? Con un peso estándar de 5 kilogramos. Eh, Hay que pedirle de preferencia a la paciente que venga con la misma ropa, ¿no? Con una ropa ligera, porque no es necesario estar descontando tanto peso por las prendas, ¿no? Si es una ropa ligera, pues no le voy a descontar 1 kilo, 2 kilos, ¿no? No se le debe de pedir a la paciente tampoco que se saque los zapatos, porque a veces es un poco incómodo, la paciente de repente siente vergüenza, ¿no? Entonces, ¿no? O también por el contacto que pueda tener pues con la balanza, ¿no? A veces está sucia la balanza, si imagínate, una y otra paciente que pase descalzo, entonces no sería necesario, pero sí educarle a la gestante que venga con una ropa ligera, en la atención prenatal, bueno, que si tiene chompa, ¿no? Si tiene de repente alguna manta, ¿no? No, casaca, entonces eso se le podemos pedir que se lo saque. A veces tienen llaves o teléfono o monedero o dinero o monedas en los bolsillos, entonces eso sí se debe de sacar y darse nada más con su ropa ligera. Como ella es una gestante, ya también le hemos educado en atención prenatal de que no debe de usar tacos, que no debe de usar zapato alto, entonces, ¿no? Sino zapato ligero. Entonces, como ya está con ese calzado ligero, ya no es necesario que este paciente se saque los zapatos. Y en cada una de estas actividades también tenemos una cartilla de lo que es el peso y la talla, ¿no? Si la gestante no conoce el peso pregestacional, o sea, antes de la gestación, nosotros podemos recurrir a una de estas tablas y poder obtener el peso que ha tenido aproximadamente, y sobre ese peso nosotros podemos llevar la contabilidad del peso que va a ganar durante la atención prenatal, durante todo el embarazo, ¿no?
Y estas tablas se encuentran en el carnet perinatal en la cual vamos a ir graficando la ganancia de peso. Acá ahí tenemos, por ejemplo, esta señora, esta gestante está empezando con 50 kilos su embarazo y hágale, por ejemplo, tiene, ¿cómo se grafica este carnet? Si esta paciente tiene 35 semanas de embarazo, 35 semanas de embarazo, y durante todo su embarazo ha ganado 10 kilos, entonces ella empezó con un peso gestacional de 50 kilos y a las 35 semanas ella está pesando 60 kilos. ¿Cuántos kilos ganó? 10 kilos, ¿no? Entonces me voy y acá, acá marco. Entonces está dentro, mi ganancia de peso está dentro del percentil 25 y del percentil 90 que me indica que está con un peso normal. Pero esto es para una paciente con un IMC normal, porque si tiene sobrepeso o es obesa, entonces no va a ser el mismo peso que va a ganar durante su embarazo. ¿Qué pasa? ¿No? En cada atención prenatal se le toma el peso de la madre, de la gestante, ¿no? ¿Qué pasa si en unas atenciones prenatales de una u otra veo que ha ganado 3 kilos, o 4 kilos, o 2,5 kilos? Entonces aquí estamos entre una alerta, ¿no? Cada, hay que ir viendo la medida, también la ganancia de peso de una atención prenatal a otra, y también ir eh, el peso inicial o el peso pregestacional al peso actual, ¿no? Cuánto es lo que está ganando, que no exceda el parámetro. En una gestante con un IMC normal puede ganar de 6 hasta 16 kilos, ¿no? Que es lo que se va registrando acá en la tabla, en el carnet perinatal. Si esta paciente gana más de 500 gramos por semana, es una alerta, ¿no? O sea, en el tercer trimestre, es decir, a partir de las 28 semanas. O tiene una ganancia menor a 200 gramos, también es un signo de alerta. La ganancia de peso, si este peso está sobre esta curva, ¿qué va a indicar? ¿Qué podemos sospechar de un embarazo gemelar, de repente, o incremento del líquido amniótico, polidramios, o un feto grande, o sobrepeso materno? De ganancia de peso se encuentra dentro de los percentil 90 y 25, que nos indica que es un embarazo normal. Pero si se encuentra debajo del percentil 25, nos va a indicar que hay una sospecha de R. Y si hay un aumento brusco también de peso, por eso es que a la gestante se le debe pesar. Si viene diario al establecimiento de salud, diario se le tiene que pesar. Puede ser que hoy día de repente pese 60 kilos y mañana venga con 65,500. ¿Por qué? Porque va a haber una posible retención de líquido o se está hematizando. ¿Y eso está relacionado con qué? Con una preeclampsia. Acá tenemos la valoración nutricional de antropométrica recomendadas para la ganancia de peso. Que no, como les decía, una paciente con bajo peso debe de ganar de 12,5 kilos hasta 18 kilos. Una paciente con un peso normal puede ganar de 11,5 kilos hasta 16 kilos.
Una paciente con sobrepeso puede ganar hasta 7 kilos o máximo 11, pero yo considero que 11 ya es una exageración. 7 kilos podría ser, ¿no? Y una paciente obesa solamente puede ganar hasta 7 kilos. Entonces tiene que ser algo mínimo, ¿no? Eso según el IMC. Acá volvemos a reiterar las recomendaciones de peso ganadas por a partir del segundo y tercer trimestre. Una paciente con peso normal solamente puede ganar a partir del segundo y tercer trimestre por semana debe de ganar 0,450 gramos, ¿no? Eso es lo que debe de ganar. Una paciente con bajo peso, igual, pero una con sobrepeso 0,20 o 270 gramos nada más semanal debe de ganar. Y la obesa debe de ganar 220 gramos. Ese es el peso que debemos tener en cuenta. En atención prenatal también realizamos lo que son las maniobras de Leopold. Son 4 maniobras de Leopold que debemos de evaluar. La primera maniobra se va a definir el fondo uterino, ¿no? Con estas manos, la palma de la mano, ¿no? Es el dorso de la mano se va hacia el fondo uterino y se va a, a identificar qué polo de presentación hay acá. Una vez identificado el fondo uterino, vamos a realizar la segunda maniobra, que es la posición a la situación del bebé. Y la tercera maniobra, pues, es unilateral. ¿Por qué? Porque se va a evaluar el polo de presentación. Solo con una mano se va a ir a ver qué polo de presentación es, ¿no? Y la cuarta maniobra, pues, es con ambas manos, se va a ver el grado de encajamiento. ¿Qué signos de alarma podemos detectar aquí? A partir de las 36, a partir de las 28 semanas ya podemos identificar en qué posición y en qué situación se encuentra el bebé. También se puede, bueno, acá todavía el polo de presentación puede cambiar, ¿no? Pero la situación y posición la podemos determinar mediante esta evaluación. Entonces, tenemos que ver si este bebé está podálico, está cefálico o está transverso, ¿no? En la primera maniobra, como les decía, vamos hacia el fondo uterino. Vamos hacia el fondo uterino para eh, determinar qué polo fetal tenemos acá. Con ambas manos, más o menos debajo de las costillas, van para poder percibir si es la cabeza y la presentación podálica o cefálica la que está acá, ¿no? O hay glúteos o hay tronco, ¿no? ¿Cómo sabemos si es la cabeza la que está en el fondo uterino? Porque la cabeza es más dura, ¿no? Que el glúteo. La cabeza es redonda, ¿no? Es dura. Entonces, y la cabeza se mueve pues independientemente del tronco, ¿no? Dice acá. Si este es el fondo uterino, por ejemplo, este fondo de acá, pues es un poco más suave, es más grande y no es independiente. Entonces, vamos a encontrar en el fondo uterino el, el, este, el, el, el potito del bebé, ¿no? Las nalgas del bebé, lo que se va a encontrar. Porque los bebés generalmente, y es la posición normal, estar cefálico, ¿no? En la segunda maniobra de Leopold,
que ya vamos a ver la posición y la longitud, y si esta posición, longitudinal derecho o izquierdo, posición derecha o izquierda, si es longitudinal o no. Entonces acá una mano la vamos a dejar fija, generalmente la mano izquierda, ¿no? Dejamos fija y con la otra mano vamos a ir buscando, ¿no? En forma de círculos para ver si está, qué parte estamos tocando. ¿Estamos tocando la espalda o está tocándose el dorso? Y determina si es derecho o izquierdo, ¿no? Si es, por ejemplo, longitudinal cefálico izquierdo, que era generalmente la frecuente es el izquierdo porque la espalda se encuentra al lado izquierdo de la madre, ¿no? Acá vemos el dorso fetal. Aquí esta mano está fija y acá estamos palpando toda la parte de la espalda del bebé. Es más dura, ¿no? Es más dura y es más, tiene continuidad. En cambio acá, ¿no? No hay continuidad porque acá están los miembros inferiores del bebé, luego queda un espacio y continúan los miembros superiores, ¿no? Eso es lo que es la segunda maniobra. Y la tercera maniobra del bebé, de Leopold, perdón, es unilateral con la mano diestra con la mano derecha. Vamos a ver el peloteo. Acá la cabecita pues va a estar más dura y va a haber un peloteo, ¿no? Se fija con la mano izquierda, ¿no? El fondo uterino y con la otra vamos acá hacia el borde superior del pubis y ahí vamos a ver si hay peloteo o no, ¿no? Eso es lo que nos va a determinar en qué posición nos encuentra. En que encontramos la cabecita acá, la encontramos y ahí vamos a decir, ¿está en presentación cefálica o está en presentación podálica? Cefálica cuando está de cabeza y posición podálica cuando las nalgas se encuentran acá, abajo, en la parte del pubis de la madre. Y la cuarta maniobra de Leopold, pues el examinador se coloca mirando hacia las miembros inferiores de la madre y con ambas madres, perdón, con ambas manos, con, este, con ambas manos se va a ver el grado de encajamiento. Si el bebé está encajado en una primeriza, el bebé debe de encajar primero para que pueda nacer, ¿no? Las vemos. Presentación transversa, presentación podálica, ¿no? Presentación como de nalgas puras, presentación transversa y acá tenemos presentación cefálica. Cefálica, pero si en una paciente que va a dar a luz por primera vez o primigesta, entonces debe de encajar ya 36, 37 semanas ya debe de estar encajando. Si este bebé no encaja, pues alguna medida de la pelvis debe de estar reducida y en este bebé no van a ser por vía vaginal. Acá, entre las 36, como les mencionaba, 36 37 semanas, y el bebé debe estar encajado y se va a medir por los quintos. Entonces, si esta cabeza está flotante, yo al tocarla la veo flotante, o yo al palparla, es, en- coge mis 5 dedos, la cabeza del bebé, quiere decir que está en 4/5. Es una cabeza flotante, ¿no? En- que está flotando, que no ingresa a la pelvis, o sea, no ingresa a los huesitos de la pelvis. Acá, si en la semana 38 esta cabeza no ingresa a la pelvis, pues es, es más probable es que termine en cesárea. Pero si este bebé a las 38 semanas
el encuentro en 3/5 o en 2/5, o sea que la cabeza nada más la palpo con mis 2 dedos o 3 dedos, entonces sí puede terminar por vía vaginal. La altura uterina también es indispensable tomarla acá, ¿no? Eh, la mujer, la gestante se le coloca en la camilla ginecológica con las piernas semiflexionadas, o sea, los miembros, los talones deben de estar juntos, no deben de estar rectos, ¿no? Para poder tomar la altura uterina. Y la altura uterina pues nos va a dar, se toma desde el borde superior de la sínfisis púbica, borde superior de la sínfisis púbica hasta el fondo uterino. Acá está. Este es el pubis, borde superior de la sínfisis púbica hasta el fondo uterino. Esta es la técnica para poder medir, ¿no? La cinta va entre el dedo índice y mayor, se desliza, ¿no? Se desliza hasta el fondo uterino. La altura uterina también se registra en lo que es el carnet perinatal, por debajo del percentil 10, pues vamos a tener de repente una alerta que podría ser un RCU, un niño con bajo peso, o puede ser un oligoamnia, ¿no? Por encima del percentil 90 estamos hablando de una macrosomía fetal, un polidraulios, un embarazo gemelar, ¿no? Acá, aquí vemos, aquí tenemos un registro de lo que es altura uterina. Esta paciente supongamos que tiene 25 semanas de gestación y tiene una altura uterina de 24, 23, 24 aquí. Entonces está normal. Si esta paciente tiene 29 semanas de gestación y tiene 25 centímetros de altura uterina, entonces estamos acá. Está normal. Pero si tuviera 29 semanas y mide 31 centímetros, entonces está por encima del percentil 90. Tiene, supongamos, 33 semanas y esa barriguita, esa altura uterina, mide 24 centímetros, estaría por debajo del percentil 10. Entonces, desde las 18 hasta las 30, porque a veces las gestantes de repente no se acuerdan de la fecha de su última regla, o se estuvieron cuidando con algún método anticonceptivo y no vieron regla y de pronto se dieron cuenta que estaban embarazadas, o dieron a luz y no se cuidaron con nada, y como no ven reglas y de pronto se dan cuenta que están gestando, entonces, y no se ha sacado ninguna ecografía, pues podemos sacar la edad gestacional por el uterina, pero hasta las 32 semanas nos dice que la altura uterina es igual a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Que si esta paciente tiene 20 semanas y tiene una altura uterina de 20 centímetros, perdón, si esta gestante tiene 20 centímetros de altura uterina, es un indicativo que puede tener 20 semanas de gestación, ¿no? Si es otro ejemplo, si esta gestante no se acuerda la fecha de última regla y el medir de la altura uterina tiene 25 centímetros, entonces puede que tenga 25 semanas de gestación, ¿no? Este es un cálculo de edad gestacional por altura uterina, pero solamente es hasta las 32 semanas. Después ya no es un indicativo para determinar edad gestacional. El fondo uterino también nos dice, ¿no? Nos va determinando o cuántas semanas aproximadamente va teniendo de gestación este paciente, ¿no? Así está hasta el ombligo, a la altura uterina, tenemos un aproximado de entre 20 y 22 semanas de gestación, ¿no? Si ya llega entre el ombligo y la mitad de lo que es el esternón, y está en un aproximado entre 30 semanas, ¿no? Gestación.
También hay una regla que es la regla del McDonald para determinar la altura uterina. Entonces, la auscultación de los latidos cardíacos fetales, donde, bueno, ahorita ya es más usado lo que es el Doppler, ¿no? Pero el Doppler, el monitor, ¿no? El monitor fetal, pero supongamos que se nos va la luz, se terminan las pilas, debemos de tener nuestro pinar ahí. Entonces, ¿dónde se puede colocar el pinar para controlar, auscultar los latidos? Y se pueden colocar entre el hombro anterior del feto, ¿no? Y los valores normales de una frecuencia cardíaca fetal es de 120 a 160 latidos por minuto. Mayor a 160 es una, considera una taquicardia o un posible sufrimiento fetal, ¿no? Menor a 120 la bradicardia, también un problema de bradicardia que tiene que ser atendido inmediatamente, ¿no? Entonces en el monitor, bueno, esto es otro tema, ya no quise solamente colocar como una referencia, ¿no? Si en el monitor vemos que este latido no tiene variabilidad o no tiene, ¿no? las, las líneas que nos indica que está bien la frecuencia cardíaca o es una línea recta, entonces nos indica de que hay ¿no? un sufrimiento fetal. Entonces, acá nos decía, bueno, esta pacientita ha tenido, siempre ha estado con latidos de 160, 160, 160, pero que no había variabilidad. O sea, variabilidad es cuando el bebé se mueve, sus latidos se incrementan. Es como una persona, ¿no? Que si ahorita estamos sentados, estamos escuchando, tenemos un mismo pulso. Pero si yo camino, mi pulso varía. Si yo corro, mi pulso varía. Y entonces, ¿qué pasaba aquí? Este bebé estaba con 160, 160 y no estaba activo, o sea, estaba ahí estático, estaba quieto, entonces, y siempre estaba, por más que al hacerle el movimiento, porque a veces los niños se les estimula, por más de estimulación, seguía con la misma frecuencia cardíaca, entonces ya estaba en sufrimiento fetal. Esta curva de medición de latidos fetales estaba plana, no estaba variando así como onda, no subiendo, bajando, no, estaba plana. Entonces, como esta curva estaba plana, pues terminó en un óbito fetal acá, ¿no? Esta curva está plana, no hay variabilidad, no hay esto de aquí, esto de aquí, no hay, debería de ser así. Así, no exageradamente, pues, ¿no? Tiene que ver tiene que ver una variedad entre 15 latidos a más o 15 latidos menos, ¿no? Esa es una variabilidad, ¿no? Como dice acá, debe ser mayor de 5 y menor de 25. Esta es una línea recta también. Esto de acá son contracciones uterinas. Si no hay variabilidad, este niño está, pues, en riesgo, ¿no? ¿Cuánto podríamos medir un bebé? Hasta las 28 semanas el bebé mide 1000 gramos. A partir de las 28 semanas ya este bebé empieza a ganar peso y va a ganar 200 gramos semanal. Y en cuanto a la medición, pues en la parte de la cinta métrica o en la parte del gestograma, y también tenemos medidas, pero cuando una gestante nos pregunta cuánto podría medir mi bebé, entonces yo puedo ir verificando en mi gestograma cuánto, cuánto sería su peso y cuánto sería la talla del bebé. Hasta la talla, aquí estamos mejor la talla. Si la gestante te pregunta, ¿no? Tiene 35 semanas de gestación y te dice, señorita, ¿cuánto? Te hace la pregunta, ¿cuánto podría medir mi bebé en talla? Más o menos unos 45 centímetros, 45,8, ¿no? Y a las 40 semanas ya miden 50 centímetros.
Ahí está, sí está dentro de los percentiles. Y a las 33 semanas, ¿cuánto podría medir el bebé? Si a las 28 semanas mide 1000 gramos, más o menos 1,6 kg, ¿no? Así es. El peso también lo podemos detectar por la altura uterina. Bueno, la pelvis se evalúa en primera actividad, en la primera atención prenatal, para saber si es estrechez pélvica o la pelvis límite, ¿no? Ahí son los diámetros que se evalúan. También hay que tener en cuenta el edema, los edemas, ¿no? Si es hasta solamente tobillos, si es manos, cara, ¿no? Evaluar también los reflejos osteotendinosos en las atenciones prenatales. Si estamos dos en lo normal, si se encuentra esto, de repente al hacer la elevación queda su pierna de demasiado movimiento, pues estamos hablando ya de un clonus, ¿no? Una hiporreflexia. Y el ácido sulfato que también debe de ser medido en cada una de las atenciones prenatales, sobre todo a partir de las 20 semanas, y es necesario medir la, la proteinuria. ¿Cómo se va a hacer esta medición? 3 centímetros de orina se van a colocar en un tubo de Mayo, ¿no? Y se le va a colocar, o puede ser también eh, tres, 1 centímetro de orina centrifugada, pero lo que normalmente hacemos en consultorio son 3 centímetros de orina por 3 centímetros por 3 gotas de ácido sulfasalicílico. Y vamos a ver si es que hay presencia de proteínas. En esta primera imagen observamos que no hay presencia de proteinuria, ¿no? En la segunda está ligeramente turbidez, hay ligeramente turbio, entonces considera una cruz, ¿no? O trazas, como también se le llama, ¿no? Y en este tubo de acá ya vemos que está lechoso. Se le coloca el residuo glicídico y se ha puesto como la clara del huevo. Entonces, esta es una proteinuria, pues, eh, ya con granulación, o sea que hay presencia de proteinurias acá y es un indicativo de que el riñón pues algo está mal, ¿no? 3 cruces, cuando mire, todo lo que parece clara de huevo fue hacia el fondo los granos, se ha hecho aglutinación acá, ¿no? Está yendo hacia arriba. Y un 4 cuando está precipitado, ¿ve? Toda la orina se ha hecho masivo, ya todo, se fue hacia abajo la orina y se ha ido todo lo que es la granulación, la turbidez se ha ido hacia arriba. Entonces, aquí estamos hablando de de una proteinuria positiva, en lo cual nos está indicando una preeclampsia. La orina se debe de cuando se toma la muestra, se deja reposar 5 minutos y luego se le coloca el ácido sulfasalicílico. También tenemos las tiras reactivas para poder determinar la bacteriuria o infecciones urinarias, en caso de que no la tengamos, laboratorio. También hay que educar a la madre en lo que es la formación del pezón. No es necesario que se esté estimulando con la mano, haciendo rotaciones, no. Entonces, porque eso podría estimular a una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Por eso es que es importante indicarle a la madre que se compre 1 o 2 tallas menos del brasier, ¿no? Y hacerle un agujero en tamaño de una moneda de sol.
Todo lo debe de ser a partir de las 22 semanas de gestación, ¿no? De una vez para que se empiece a formar el pezón. Aunque ahora con las técnicas de lactancia, bueno, ya casi no es necesario, pero le podemos educar a la madre para que lo vaya haciendo, ¿no? Algo le va a ayudar. Entonces, signo de alerta, glicemia o glucosa mayor de 100 en y al final del embarazo o glicemia mayor de 94 entre las 24 y 28 semanas. También urocultivo positivo, presencia de orina, sífilis, VIH son signos de alerta, ¿no? Acá también, bueno, es una gestante que tenga frecuentes infecciones urinarias o que haya tenido infección urinarias en embarazos anteriores, es necesario realizar un urocultivo. Un signo de alerta también sería el VIH reactivo, ¿no? Sería de VIH reactivo o sífilis también. Es importante las ecografías, la ecografía genética hasta las 14 semanas, la morfológica entre 20 y 24 semanas, ¿no? Para ver cómo está la placenta y todo. Y a partir de las 32 semanas también sería importante otra ecografía para ver el peso del bebé, ¿no? Hay que ver, porque es importante ver también la ubicación de la placenta, la cantidad de líquido, si es un niño que de repente viene con RCLU, macrosomía, hidrocephalidranos. Educar también, educar y hacer interconsulta también con odontología, si es necesario el papá Nicolau. También se le puede hacer hasta el primer trimestre o hasta las 18 semanas de gestación, ¿no? El Papa Nicolau. Aunque a veces un poco que nos detenemos porque hay algunas pacientes que le relacionan con una amenaza de aborto. Ya están a punto de sangrar y al momento que colocas el espéculo, pues las vas a encontrar sangrando y él relaciona, pues, no se toma del endocervio, solamente se toma del exocervio y la muestra de Papa. Y bueno, una buena atención prenatal debe de ser atendida por un personal calificado, prepararse para las complicaciones, detectar tempranamente las complicaciones, hacer bastante prevención, y lo mínimo pues que debe tener ser indispensable según una atención prenatal es el del primero, confirmar el embarazo, su ecografía entre las 11 y las 14 semanas, que es la ecografía genética, o también se puede hacer una ecografía antes para ver si hay, em, para ver cómo está la implantación del embrión, ¿no? Realizar la primera atención prenatal, hacer sus análisis, también la otra ecografía a partir de las 24 semanas, que es la morfológica, tener la paciente sus vacunas, su segunda batería de análisis y determinar con qué otra ecografía para determinar el peso del bebé con el que van a hacer. Estas son actividades indispensables que se deben tener en cuenta. Bien, muchas gracias. El día de hoy hemos culminado lo que es la atención prenatal. Muchas gracias, doctora Irene, por la sesión del día de hoy. Y bueno, ya nos vemos en todo caso para la sexta sesión, la próxima Así es, oportunidad. sexta sesión. Bien, sí, el material de lo que se ha tratado me lo podría compartir para yo poder enviarlo también a la coordinación general y ellos puedan subir también directamente a la plataforma. Bien. Claro, no hay problema. Yo le voy a compartir el material de aquí en Y, unos minutos. ok, entonces muchas gracias. Damos por culminada la sesión. Ok, buenas noches. Buenas noches.